8 de la mañana y 37 minutos. Decíamos hace algunos instantes nada más que a 4 días de cumplirse un año de aquel 13 de marzo, recuerdan ustedes, del año pasado, cuando todos comenzábamos a vivir en Uruguay esta historia del coronavirus. Estamos en números realmente preocupantes nuevamente. Vamos a estar en contacto a partir de este momento con la doctora Mónica Pujadas, que es pediatra, epidemióloga, es integrante del GACH. Esto tiene que ver también con el comienzo de la presencialidad en los centros educativos, también con el comienzo del plan de vacunación. Primero que nada, la bienvenida, doctora, y el agradecimiento por este contacto. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias a ustedes por poder compartir estos momentos con la audiencia y con ustedes. Bueno, doctora, prácticamente estamos a un año y estamos con los peores números. Hacíamos un repaso, no solamente ya nos hemos lamentablemente acostumbrado a un número de fallecidos diario importante, al aumento de personas en CTI, a un grupo numeroso de personas cursando la enfermedad, pero además a un alto porcentaje en cuanto a la positividad que tenemos con respecto al tema de la pandemia. Y todo esto con casi una normalización de las actividades, incluida la presencialidad en las clases. ¿Qué evaluación realiza usted frente a esto con el comienzo de la vacunación contra el coronavirus? Bueno, en principio justamente creo que es un momento desafiante para el país, porque como bien señalas y como bien sabemos, estamos con un repique de lo que son los casos, que por otra parte era esperable para la época del año, para la movilidad y porque así se viene comportando esta epidemia en otros países, como ya hemos visto. Y por otro lado, hemos señalado muchas veces, hemos trabajado también con todo lo que hace a ese balance entre el riesgo y el beneficio en cuanto a la recomendación de la presencialidad. Y a su vez tenemos la gran noticia de que estamos vacunando en Uruguay a partir del 1 de marzo. Entonces creo que por un lado tenemos que seguir considerando que las escuelas son lo primero que se abre y lo último que se cierra en circunstancias en que aumentan los casos en los países. Uruguay no tiene por qué ser la excepción en ese sentido. Y por otro lado, creo que el hecho de este aumento de casos nos tiene que hacer reflexionar sobre todo más de que tenemos que seguir manteniendo las medidas de prevención muy estrictamente en digamos, la población como tal tiene que seguir manteniendo las burbujas, tiene que seguir manteniendo la prevención a través del uso del tapabocas y de la ventilación de los espacios, de evitar aglomeraciones, y sobre todo tiene que adherir a lo que es la campaña de vacunación. Solo en todo, digamos, esa combinación de acciones lograremos poder ir bajando los casos y logrando que el control de la epidemia en nuestro país. Doctora, el ministro de Salud en el día de ayer dijo que la amenaza está en Brasil, ¿no? Y el tema que tenemos en las ciudades binacionales con la flexibilización del ingreso de brasileños que se hizo en las últimas semanas. ¿Habrá una consideración o desde el GACH una recomendación para ir marcha atrás en esa medida, justamente por la situación que están viviendo ya algunos departamentos de frontera? Estrictamente el grupo asesor, lo que hemos elaborado un documento ya, lo trabajamos en enero y fue comunicado en febrero, donde se plantean posibles escenarios y posibles medidas a tomar según cada escenario, considerando básicamente las recomendaciones internacionales y de OMS, en el que se hace un análisis global, ¿verdad? O sea que no es que estemos frente a cada situación volviendo a analizar, sino que está bien planteado y ese documento está disponible a todos. Sin perjuicio de eso, es claro, como bien dijo el doctor Salinas, todo lo que es la frontera con Brasil, como ustedes ven, son de los departamentos que han ido con mayor número de casos, en especial Rivera, y es claro que es muy difícil evitar que en algún momento no aumenten los casos justamente con la debilidad que es ese territorio fronterizo, ¿verdad? Entonces, creo que esto era esperable y se está trabajando al respecto, y volvemos a insistir, el escenario de Uruguay
en este momento es diferente que cuando nos pasó con la primera ola, cuando tuvimos ese aumento de casos a partir de diciembre, porque ahora tenemos la herramienta de la vacunación con la que tenemos que trabajar mejor, tenemos que lograr que se vacunen las personas y que de esa manera realmente poder evitar el aumento de casos. Esto va a llevar su tiempo, obviamente, para lograr la inmunidad, pero es fundamental. Creo que tenemos que ser conscientes de ese cambio, ¿verdad? De que realmente ahora tenemos este otro escenario y es como una carrera, digamos, de el aumento de los casos de coronavirus versus la posibilidad de que nos vacunemos. Y tenemos el tema también relacionado con lo que es la frontera de la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes, ¿verdad? Las variantes del virus, que como ustedes saben, algunas de las descritas podrían estar mostrando mayor capacidad de transmisión, cambios en las edades a los que atacan y también algunas mayor virulencia. Entonces, es fundamental, y Uruguay así está trabajando en lo que es la vigilancia para conocer si tenemos o no tenemos ingreso de esas nuevas cepas, y en ese sentido también el hecho de poder vacunarnos lo más intensamente posible, con la mayor cantidad de gente según los grupos asignados posible, va a permitir también prevenir que la aparición de nuevas variantes nos aumente los casos. Concretamente, las nuevas variantes que conocemos, digamos, y que representan un peligro para Uruguay son la británica y la de Manaos. Sí, exactamente, pero bueno, como les decía, habrá que estar viendo, porque en este momento de globalización, en realidad, cualquier variante que surja en un lugar podría estar llegando a otros, ¿verdad? Entonces, sin duda que por la cercanía con Brasil, las que estén en Brasil son las que más nos amenazan, pero esto no es excluyente. Doctora, le tengo que hacer una pregunta. A ver, la intención no es en absoluto ser alarmista, pero es entender un poco algunos números. Es decir, nosotros, todos los ciudadanos, nos vamos guiando por la información del SINAE cada 24 horas, que nos da un número de personas a las que les dio el test positivo sobre una cantidad determinada de análisis. Hemos llegado a tener días de 8.000 análisis, otros días a veces son algo más de 5.000, y los números van variando. Por eso nos fijamos en la tasa de positividad, porque la relación entre la cantidad de test realizados y los positivos es lo que es realmente importante, y no tanto el número final, si fueron 800, 500 o 900 los test positivos. La pregunta concretamente es la siguiente, doctora. Cuando hablamos de una positividad del 13,34, que fue la que se dio en las últimas 24 horas, ¿significa que de la población total del Uruguay, si la situamos en 3.300.000, existe potencialmente la posibilidad de que haya 400.000 personas infectadas entre asintomáticos y sintomáticos? No, esto polar tan así, porque hay muchas variables que inciden, ¿verdad? Entonces, si bien siempre estimamos que por cada asintomático puede haber otros casos asintomáticos que sí estén transmitiendo, no se puede extrapolar así matemáticamente. Lo que sí hay que tener en cuenta que a su vez para el análisis de la evolución de la epidemia, uno de los datos es la situación o la escala de Harvard, el número de casos, pero que también cuando hablamos de salud tenemos que considerar toda la situación global y, por ejemplo, uno de los aspectos más importantes a considerar es si el sistema de salud está siendo exigido o no. El aumento de casos no solo en los CTI hay que considerar, sino también en lo que es la demanda en el primer nivel de atención o las exigencias en cuanto a la cantidad de personas que tienen que estar siendo seguidas por ser positivas o por ser contactos, ¿verdad? Y creo que las variaciones que puede haber en el índice de positividad también están vinculadas claramente a que tenemos que seguir manejándonos con un alto índice de sospecha y con un bajo umbral, digamos, para el testeo, ¿verdad? Eso no hay que bajar los brazos, hay que seguir identificando los posibles casos sospechosos, los posibles contactos y poder hacer ese seguimiento, que es lo que nos permite entonces conocer en forma más aproximada a la realidad el comportamiento de la enfermedad en Uruguay. Doctora, ha sido más que amable, muchísimas gracias por este contacto, le deseamos que tenga una muy buena jornada.
Bueno, muchas gracias a ustedes y realmente, por favor, le pedimos a la población que adhiera a la campaña de vacunación por el bien de todos los uruguayos. Gracias y quedo a las órdenes. Gracias, doctora. La doctora Mónica Pujadas, pediatra y epidemióloga, integrante del GACH en la mañana de Arriba Gente. Nos vamos volando a la primera pausa. Venimos enseguida a seguir compartiendo Arriba Gente con ustedes.